Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, nuestro programa semanal que hoy cumple su número 40 del programa de Magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología. Estamos a fin de año, tendremos otros 2 programas en enero y luego tomaremos un descanso y esperamos llegar con renovados bríos, como se dice en marzo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hacer un balance de lo que ha sido la sociedad y la política en América Latina, con mención a Chile, por supuesto, pero en un enfoque más de lo que ha pasado en América Latina este año, en el marco de las transformaciones que han ocurrido en los últimos años. Y en ese sentido, para eso, tenemos un invitado de honor y de lujo, que es, permítaseme, además, un gran amigo mío, con el cual hemos realizado muchas cosas a lo largo de la vida, muchos proyectos, cursos, publicaciones, hemos organizado juntos y hemos sido cómplices en muchas cosas en esta materia, cómplices intelectuales, por supuesto. Se trata de Marcelo Cavarossi. Marcelo Cavarossi es un cientista político de profesión muy clásico en Argentina, contador público, que vendría a equivaler en Chile a economista o ingeniero comercial. Luego hizo su doctorado en ciencia política en Berkeley, nada menos, y ha sido profesor de universidades en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, fundador y director del doctorado en ciencia social, en ciencia política de la Facultad de Ciencias Sociales de México, en PLAC, donde me tocó hacer clases, fundador también del doctorado y del magíster junto con la Universidad de Georgetown en la Universidad San Martín, de la cual fue el primer decano y fundador de la Facultad de Ciencia Política. Ha realizado proyectos de investigación concernientes sobre todo a temas de la política, pero de la política, partidos políticos, actores políticos. Hemos trabajado juntos en proyectos sobre la matriz sociopolítica, cuyo segundo tomo, por decirle así, junto a Peter Cleese y Jonathan Harting, va a salir ahora. Y hemos trabajado también en temas como el aprendizaje político de la democracia en América Latina, los partidos políticos, en un libro de los años finales de los 80, que se llamaba Muerte y Resurrección, los partidos políticos en la dictadura y la democracia, y varias otras cosas que se quedan en el tintero y que además sería aburrido empezar a enumerar. Partamos entonces por la reflexión sobre lo que ha sido este año, a partir de una reflexión que hacía el mismo Marcelo respecto de que lo que ha sido este año dominado por la pandemia resalta, agrava y continúa una crisis en el doble sentido para América Latina. Una de las democracias propiamente tal y otra de la relación del Estado y del papel del Estado, la relación del Estado con la sociedad. Muy bienvenido, Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo partirías tú explicando un poco este doble contexto, que es contexto pero que a su vez es lo que ocurre también durante la pandemia, que continúa agravándose la crisis de la democracia y la crisis del Estado? Ante todo, muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio. Es un placer estar compartiendo esta conversación contigo en el ámbito, además de un lugar tan lindo como el de la Universidad de Chile. Bueno, como tú mismo marcabas, creo que la pandemia ha tenido el efecto principal de hacer resaltar y profundizar muchos de los problemas que atravesaban, las crisis que atravesaban la mayoría de las sociedades de América Latina y del mundo también, pero en particular estamos en América Latina, desde prácticamente, yo diría, desde las mismas transiciones, quizás con alguna excepción que habría que buscar con lupa, a lo mejor Uruguay aparece en el sentido, pero con alguna excepción permíteme hacer una
afirmación muy, muy exagerada, quizá y categórica, de que en casi ningún caso las democracias instaladas en la década del 80 y la década del 90 en América Latina, que culminaron, podríamos decir, con el fin del Partido Estado en México en el año 2000, ha podido establecer mecanismos que resolvieran aquel famoso dilema que planteaba hace 30 años un gran economista, Fernando Feinsilver, cuando decía que en América Latina no se había encontrado, había un casillero vacío, que era el casillero vacío de la democracia estable, una economía dinámica y un camino, un itinerario que llevara a hacer de nuestras sociedades más igualitarias. Quizás el único aspecto en el cual uno podría decir en los últimos 20, 25 años quizás se pueda decir que se ha avanzado es en el tema de género, pero en el resto de los temas creo que no se ha avanzado. Marcelo, quizás también uno podría decir que en el tema del reconocimiento y participación de los pueblos originarios sí ha habido también un avance. Sí, en algunos casos, ¿no es cierto? En algunos casos habría que ver cuántos casos, sin duda en el caso boliviano, pero hay que mirar con mucho más cuidado otros casos en los cuales puede haber habido transformaciones en la letra de leyes y constituciones, como en Ecuador o en Colombia, pero que en la práctica no han resultado en cambios significativos en la postergación de los pueblos originarios. Y hay otros casos, yo creo el de Brasil, por ejemplo, que ahora con la pandemia el terrible proceso de despojo y degradación que sufren los pueblos originarios en Brasil se ha profundizado. Pero entonces, volviendo al comentario general, yo creo que la democracia está en falta. Está en falta, tiene una tarea no cumplida y que por supuesto tiene que ver con desafíos que se le han planteado a las sociedades latinoamericanas en los últimos 30 años, con el cambio de la matriz económica del capitalismo mundial, sin duda, pero algunos de esos desafíos vienen de tiempos inmemoriales, en el sentido de que incluso cuando parecía que las sociedades atravesaban periodos relativamente florecientes, en realidad uno escarba un poco y se encuentra con que la política raramente funcionó de manera razonable. Bueno, y eso es trágico, digamos, ¿no? Porque tanto tú como yo hemos compartido en la década del 80, especialmente, todo el fervor con el cual esperábamos las transiciones que efectivamente se dieron, más temprano en algunos casos y más tardíamente en el caso de Chile, y bueno, y realmente los resultados han sido pobrísimos. Marcelo, déjame hacer un comentario a esto porque yo creo que aquí se encuentran de alguna manera, además de dos amigos, se encuentra el politólogo con el sociólogo. Porque cuando tú me dices, y yo creo que eso es bien interesante, tú dices, la democracia está en falta. Yo diría, desde mi perspectiva, no digo que no sea cierto, la democracia en falta porque hay cosas que la democracia que pudiera resolver no ha resuelto. Pero yo diría que el problema más grave es que las sociedades están en falta con la democracia, porque no construyeron democracias que para lo que existen pudieran resolver los problemas. Es decir, hay temas y problemas que la democracia no puede resolver por sí misma. Por ejemplo, el que haya gobiernos realmente representativos y que sean buenos gobiernos y que hagan buenas políticas. Claro. Y en eso la democracia está en falta. Pero no puede resolver la democracia por sí mismo el tema de la desigualdad. Y si hay desigualdad de base, entonces la democracia va a tener necesariamente que ser débil. Pero es la sociedad la que está en falta con la democracia porque no ha construido pilares fundamentales sobre los cuales la democracia se sostenga. Totalmente de acuerdo con eso, pero lo que es cierto también, a mi juicio, es que si uno mira etapas históricas previas, estoy pensando tanto a principios del siglo XX como en el periodo que se abre mundialmente a partir de la fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los rasgos de la democracia, yo diría, es que si bien no resolvía el problema de la desigualdad, y no lo resolvió, hubo, sin embargo, algunas sociedades en las cuales un cierto estilo de capitalismo de bienestar algo avanzó en ese sentido. Pero más importante que eso,
muchas de las democracias que funcionaban tenían una promesa de cambio. No el cambio, pero sí un horizonte de posible cambio. Así es. Yo creo que una de las tragedias más grandes de los últimos 20 años, y que eso explica en buena medida, creo, la desafección de la mayoría de los latinoamericanos y las latinoamericanas con la política, es que esa promesa casi se ha desvanecido, totalmente. Y bueno, y eso yo creo que es quizás el problema más grave que se afronta en América Latina, y esto ya es independiente de los rótulos de izquierda y derecha que se han puesto en América Latina muchas veces de manera totalmente gratuita. Hay que recordar que en el caso chileno, el plebiscito de salida de Pinochet para instalar la democracia tenía como eslogan "la alegría ya viene". Y en el caso argentino, el día de la inauguración, el famoso discurso de Alfonsín, con democracia no solo se vota y se elige, sino que se come, se tiene salud, se tiene vivienda, etc. Entonces, eso es interesante porque eso es para reforzar lo que tú dices, que había una promesa. Pero yo insisto que hay cuestiones hoy día a nivel mundial y, por supuesto, en América Latina, en que la democracia no puede resolver, porque no fue pensada para eso. La democracia nunca fue pensada en su historia para mercados transnacionales. Fue pensada para mercados nacionales regulados por el Estado. Así es. Y entonces hay una crisis, uno, de funcionamiento de las democracias latinoamericanas, pero además yo creo que hay una cosa muy compleja, que hay una crisis de la idea de democracia, es decir, que los sistemas de gobierno democrático pueden resolver problemas de la sociedad que están más allá de ellos. Así es, sí, sí. No, eso lo decía brillantemente hace ya más de 30 años un gran sociólogo italiano fallecido, Carlo Donolo, ¿no? Cuando decía que uno de los problemas que plantea que hay que partir cuando nos metemos en el tema democrático es reconocer que efectivamente no hay problemas que están más allá de posibles soluciones políticas incluso. Entonces, bueno, eso yo creo que lo hemos aprendido, pero es cierto que, y ya que mencionaba justamente el día del plebiscito del 88 en Chile y el día del triunfo de Alfonsín en octubre de 1983 en la Argentina, dos eventos en los cuales estuve físicamente. Yo también. Bueno, yo me acuerdo que los dos fueron dos de los días más felices de mi vida. Realmente, dos de los días más felices de mi vida. Esa noche en Santiago, a pesar del miedo que pasaba con el posible autogolpe que podía dar Pinochet, y la noche del triunfo de Alfonsín en Argentina, fueron días de una felicidad que hace mucho que a mí no me ocurre nuevamente. Hay que recordarle a los auditores y auditoras que Marcelo Cavarossi hizo su tesis de doctorado en Berkeley sobre Chile. Y es uno de los máximos expertos sobre la oligarquía de la sociedad chilena. Adelante. No sé si experto, pero bueno, trabajé sobre Chile y sigo, por supuesto, fascinado por el caso chileno y además enamorado de ese país, ¿no? Pero entonces, muy, muy conectado con esa nueva crisis. La palabra crisis es una palabra súper requete usada y que no dice poco. Esa crisis de la democracia, que ya lleva décadas, estamos atravesando, como vos sugerías, con un cambio en la economía mundial, ¿no es cierto? Un cambio en la geoeconomía mundial de características epocales. Yo creo que estamos en los últimos 40 años, 35 años, en un nuevo momento histórico realmente. Y uno de los grandes problemas de esos cambios es que no se ha logrado todavía un equilibrio más o menos estable entre mercado y Estado. Y esa falta de equilibrio, que es un equilibrio necesariamente en tensión, ¿no? No es un equilibrio así armónicamente feliz, pues es un equilibrio en tensión, en conflicto, está moviéndose en la dirección de una transformación en el Estado, que es muy transformaciones en los Estados, que son muy paradojales, porque no se reduce simplemente a decir, bueno, los Estados hacen menos cosas, los Estados tienen menos mecanismos para controlar, para regular el mercado, lo cual es totalmente así, efectivamente. Pero además pasa otra cosa que es peor, yo creo,
que el Estado se imbrica, se vincula con las sociedades y con la economía de nuestras sociedades de una manera muchas veces perversa. Y que ese proceso de imbricación perversa, de imbricación a veces criminal, se manifiesta tanto en la aparición, la fenomenal expansión de la corrupción. No es simplemente decir que hay corrupción, porque corrupción, de alguna manera, el encuentro entre poder público y poder privado siempre fue un espacio en el cual la corrupción estuvo presente. En cualquier parte del mundo, esto no es un fenómeno latinoamericano. Pero lo que se ha dado en las últimas décadas es efectivamente esa expansión de la corrupción en nuevas direcciones, nuevas dimensiones, que tienen tanto manifestaciones criminales abiertas, como también la utilización de mecanismos implícitos, de mecanismos paraestatales, que de alguna manera también no solo corroen al Estado, sino corroen a la misma posibilidad de representación democrática, a la cual vos hacías referencia hace un momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que clientelismo político, patronazgo, recordando a Weber, son fenómenos que siempre existieron en las sociedades modernas. Ahora, la expansión de ese fenómeno, de esa tendencia en las sociedades capitalistas, especialmente en América Latina, en América Latina, desde México hasta la Argentina, asistimos a un fenómeno realmente en el cual la evaporación o el debilitamiento de la representación más o menos clásica a través de actores sociales, fueran partidos o fueran sindicatos y organismos corporativos, se debilita y aparece un nuevo tipo de enlazamiento entre sociedad y política que es notoriamente corrupto y a veces criminal. Esto yo creo que desde México, Colombia, Brasil, Argentina, tenemos casos en los cuales ya la extensión de ese fenómeno hace que, a pesar de que no tenemos regresiones democráticas obvias, como es el caso de Venezuela, o ausencia de democracia prácticamente, como sería el caso paraguayo, a pesar de que formalmente hay elecciones en Paraguay más o menos limpias desde 1990, en casos también como los que decía, en los cuales supuestamente sigue funcionando la representación democrática. Ahora, esta nueva forma de crisis, por usar la palabra clásica, que son en el fondo agudización de tensiones y contradicciones que no se pueden resolver en un momento determinado, es que ha producido, como tú señalas, una nueva forma de relación entre Estado y mercado. Digamos, la corrupción es una gran expresión de la relación entre Estado y mercado. Los otros elementos que tú señalas, que se les puede llamar corrupción, pero que son distintos, implican el tercer elemento, que es la sociedad civil o la ciudadanía. Claro. Y entonces la política aparece en un rol fundamentalmente de a veces articulando, a veces siendo desarticulada por esta relación entre Estado, mercado y ciudadanía, o más bien elementos de la sociedad civil que se han desprendido del componente clásicamente ciudadano, que es la participación en los asuntos de la polis, y que más bien la expresión de intereses individuales, grupales, mezclados con mercado y Estado. Ciertamente, sí. Ahí me parece que en esto también hay un fenómeno cultural o ideológico, como lo querramos llamar, que en cierto sentido reproduce, cuando uno piensa en fenómenos tanto de derecha, todo entre comillas, de derecha como Bolsonaro, Uribe en Colombia, el chavismo en Venezuela, el peronismo en la Argentina, que últimamente se autoidentifica con la izquierda, aparece un fenómeno de resentimiento que tiene que ver con la especie de demanda de reparación por parte de muchos sectores sociales, ¿no? Que por supuesto están siendo dañados por cambios que se están dando en el capitalismo tanto latinoamericano como mundial.
Y en parte tienen algo del fascismo de la década del 30. Tienen algo de eso, ¿no es cierto? Tienen algo de eso en la medida que hay un componente ciertamente reaccionario, antidemocrático, rupturista en el sentido que podríamos atribuir a Schmitt o algo por el estilo, pero al mismo tiempo hay una novedad, me parece, que si uno piensa el fascismo, el nazismo de la década del 30 y el década del 40, tenían un enemigo al cual podían ahí poner en el lugar de algo a abolir, que era el comunismo, y tenían así como imágenes, mitos que tenían que ver con un pasado nacional a rescatar. Bueno, especie de fenómenos de las últimas 2 décadas sin duda operan con el resentimiento, muchas veces llegando a la violencia. El caso de Venezuela lo está mostrando como mecanismo antiinstitucional y antidemocrático que traspasa todos estos fenómenos, pero realmente las banderas enarbolan son banderas realmente ridículas o poco creíbles. Y eso le pasa también a las supuestas derechas, ¿no es cierto? Estoy pensando en el uribismo en Colombia o en Bolsonaro en Brasil, cuando señalan que una de las razones de su Trump, podríamos decir que tiene algo de eso, una de las razones de su vigencia y de su fortaleza es que están impidiendo el retorno del comunismo, el retorno de la izquierda. Bueno, eso me parece que se han vuelto parodias, estos fenómenos de procesos de hace 60 o 70 años atrás. Ahí yo tengo la impresión, antes de preguntarte algo sobre cómo ves tú la pandemia, cómo ha afectado ya más precisamente o acelerado estos fenómenos, y segundo, qué tipo de salida podemos tener. Yo tengo la impresión que hay que hacer la distinción entre descontentos de masas que pueden tener ambos consecuencias no democráticas o estallido de las instituciones, por un lado, de aquellos sectores que terminan apoyando soluciones extrademocráticas, digamos, aunque sean institucionales todavía, como es Trump, Bolsonaro, etcétera, o Maduro, lo que sea, pero hay que distinguirla de la otra, de una ciudadanía que de alguna manera siente, y volvemos al tema planteado inicialmente, que las promesas de la democracia, que las promesas de las transiciones no se cumplió. Y donde hay, yo creo, 2 componentes, digamos, nuevos importantes. Uno es el componente estrictamente, digamos, político, o sea, se trata de la no creencia en las instituciones y de la no creencia en la idea de la representación. No se siente, o sea, yo siento que tengo que estar en la calle porque solo yo me puedo defender y los partidos no me representan. Entonces, hay una crisis de las instituciones democráticas y hay una ciudadanía que no logra encauzar su demanda de una vida mejor o de realización de sus sueños, por decirlo como se dice actualmente, no lo logra encontrar en las instituciones políticas. Y mucho de eso, siente que lo realiza o en las calles o en internet, o en el fenómeno de las nuevas religiones, ¿no? La expansión del nuevo fenómeno. Exactamente. Pero también hay el otro componente, yo creo, es el componente generacional. Claro. Yo tengo la impresión que el componente generacional, porque nuestra generación, y hablo no en sentido etario, estrictamente de años, las generaciones de algún modo se constituyen por actos, momentos históricos. Hay la generación del 68 en Francia, hay la generación de la guerra. Nosotros somos de la generación de las dictaduras y de las transiciones. Pero estas nuevas generaciones, el hecho marcante, y si pongo el caso chileno, ¿qué es lo que va a marcar a esta generación por los próximos 30, 40 años? Va a ser la movilización de 2011 y la movilización de 2012. Y en esa, ninguna relación, aun cuando la solución sí es a través de la política, pero ninguna relación con la política institucional. Así es. Ahora, ¿cómo se sale de digamos, a partir de lo que ha sido este año y la experiencia este año? ¿Cómo se ha profundizado?
se ha profundizado esta crisis sin duda por lo que tú señalabas. Pero, ¿qué perspectivas de salida ves hoy día? Hay que reconocer que a lo mejor no se sabe. Efectivamente estamos metidos en un itinerario bastante trágico. No digo que sea inevitable, porque las sociedades siempre nos pueden sorprender y siempre hay opciones en las sociedades, ¿cierto? La construcción histórica no es una construcción nunca unidireccional y que va en una determinada dirección, seguro. Pero me parece que esta pendiente en la cual está metida la sociedad mundial y en América, y la de América Latina en particular, por todas las cosas que se arrastran en América Latina, probablemente no tenga solución. Esa perspectiva, esa posibilidad no hay que descartarla. Por supuesto, tratando de cada uno de nosotros y cada una en su espacio de acción, sea el académico, sea el político, sea el que fuere, el cultural, tratar de ir en contra de eso. Pero yo diría, en mi caso, francamente, lo reconozco con un creciente pesimismo. Ahora, yo tengo la impresión que esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad cierta. La continuación permanente de la crisis. O sea, y las descomposiciones y recomposiciones. Un poco lo que se nos cuenta desde otro lado en la literatura de un país que a ti te gusta tanto como Colombia. Bueno, ¿qué es lo que era 100 años de soledad? Era la permanente reproducción de algo de repente interrumpido porque aparecía el hielo o porque aparecían más o menos muertes. Y mi impresión es que, y eso es muy trágico porque ese libro termina con esa afirmación, que las estirpes que conocían en los 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad en la Tierra. Entonces, tú ves que esa es una posibilidad y por lo tanto habrá soluciones parciales, momentos de esperanza y regresiones. Hay otra posibilidad que es un poco, y eso lo hemos conversado otras veces nosotros, que es un poco la que se ofrece en Chile, la que aparece en Chile, que es la idea de un proceso que junte a la vez el repensar el orden social, es el modo como nos constituimos como sociedad, y al mismo tiempo un espacio de encuentro, de reencuentro entre la política y los actores sociales, el mundo de la vida, si se quiere. Y eso es todavía una esperanza. Sí, yo diría que es muy interesante que menciones a Chile, porque fíjate que justamente a fines del año pasado hubo dos países de América Latina, Chile y Bolivia, en la cual se dieron crisis muy serias, muy diferentes, por supuesto, esas crisis, pero crisis muy serias. Y sin embargo, este año, no digo que se haya solucionado nada en ningún caso, pero en ambos casos se ha reconfigurado de alguna manera, ciertamente con desenlaces todavía que no sabemos cuáles van a ser, especialmente en el caso chileno, pero se ha reconfigurado la posibilidad de que la política importe. Eso es muy, muy importante. La política en el sentido que lo estabas mencionando vos, no simplemente la política institucional, sino la política como mecanismo de entretejido de la sociedad. Que es una de las cosas que se perdió ciertamente, parcialmente o totalmente en las últimas décadas en buena parte de la región. Bueno, Uruguay yo creo que también sigue siendo una excepción y, sí, digamos, ya no tanto una esperanza, porque fue una esperanza cumplida, en cierto modo, a eso voy. Sí, bueno, sí. Marcelo, desgraciadamente el tiempo nos toma y tenemos que terminar. Te quiero agradecer mucho tu presencia acá y esperemos que en el próximo año la volveremos a tener. Un gran saludo, muchas gracias y a todos ustedes, todas y todos ustedes, señores y señoras auditoras, muchas felicidades en este fin de año, esperando que el próximo año sea un año en que las esperanzas que se han abierto se cumplan y que los pesares que hemos vivido queden atrás. Muchas gracias. Me sumo a los buenos deseos de Manuel. Un gran abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Radio Universidad de Chile presentó
Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.